claves, han tocado varios puntos claves, como por ejemplo que cada persona tiene su historia, Es como que correcto. también tenemos que ver el trasfondo de la educación de cada quien. Ujú. Y con estos Los puntos que ustedes valores. han dado, también los valores y con estos puntos que ustedes han comentado, creo que podemos dar pie a la siguiente entrevista. Y está con nosotros Vani Arrocha, y bueno, ya se nos tiene que retirar la historiadora Yolanda Marco. Aprovechamos para saludarla rápidamente, que está aquí con nosotros, ya que tenemos que conversar sobre varios libros, sobre dos libros. Está el libro de la primera doctora panameña, que fue escrito por Vani Arrocha, y también está Yolanda Marco, como bien dije, que es historiadora, que junto con Vani Arrocha y más personas hicieron el libro de Pioneras en la Ciencia. Como ustedes comentaron, cada persona tiene su historia, también están estas historias que podemos compartir aquí. Buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Hola. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Comencemos rápidamente con la historiadora Yolanda Marco, está muy corta de tiempo. Si nos puede comentar un poco sobre el libro de Pioneras en la Ciencia, cómo fue todo este proceso para usted. Buenas tardes, gracias por el tiempo y rápidamente trataré de explicar algo resumido acerca del libro. Es un proyecto que demoramos como 1 año y medio casi en realizar, una investigación larga. La idea era visibilizar el trabajo de las mujeres pioneras, que fueron pioneras, ya las primeras, las que abrieron camino en la ciencia a las científicas en Panamá, en las distintas áreas científicas, tanto de ciencias sociales como naturales. Recopilamos entonces, bueno, con un método muy científico que cuidamos mucho, porque no se trataba de seleccionar así de manera arbitraria, ni mucho menos. Entonces, con esos criterios científicos que delimitamos, dedicamos el esfuerzo a 24 de las que identificamos como primeras, o sea, las primeras científicas en las distintas áreas, como les decía antes, ¿no? A lo largo de todo el siglo pasado. Algunas eran más conocidas, podríamos hablar de la doctora Britton, por ejemplo, pero Lidia Sobandares, que será la primera doctora y ginecóloga, de la que Vani luego les va a explicar más, les va a hablar más sobre ella, era casi perfectamente desconocida, con todo y eso que fue una mujer que dejó una huella muy importante en el país, ¿no? El fruto de la investigación es el libro que salió hace un par de meses. Voy a cambiarme del lugar porque hay mucho ruido aquí. Y bueno, no sé, creo que es difícil resumir en tan poco tiempo, pero no sé si les interesa conocer un poco más. De momento creo que mi presentación sería esta, ¿no? Y debo decir que cuando estaba oyendo el segmento anterior del programa estaba como con muchas ganas de decir cosas, pero no es este el momento. En todo caso, es un tema muy interesante lo que estaban ustedes conversando antes y quizá en otro momento se pueda seguir hablando y conversando y profundizando sobre el tema, ¿no? Gracias, Melissa. Este programa es muy democrático, así que si usted quiere decir algo, dígalo, porque va a aportar al debate. Bueno, no se trata de democracia, se trata de tiempo, creo. El tema es que, primero, una de las cosas que yo quería decir es que hablamos, o se habla muy a menudo de la juventud, que los valores, la juventud es el reflejo de los adultos y los modelos que ven y la educación que han recibido y todo lo que está en su contexto social, económico y político es lo que da como resultado cómo son, ¿no? Claro. Que piensan y que hacen. Entonces, me parece que estigmatizarlos, eso no es... Y de todas estas frases, de muchas opiniones, lo que aparece es como un estereotipo, una juventud estereotipada, que claro,
llama mucho la atención para los medios que quieren tener mucha gente que les comente y entonces se difunde, y esto lo que hace también es alimentar más este estereotipo y esta forma de vivir que no es de toda la juventud, es de algunos jóvenes también, y creo que hay que decir eso, porque no son todos los que están ahí ni toda la juventud es igual ni se pueda generalizar de esa manera, ¿no? Bueno, sería eso, es muy largo el tema porque todos sabemos cómo se utiliza, se manipula las imágenes, las conductas, no solo de la juventud, también de toda la gente en general de una forma u otra, ¿no? Y creo que eso es un tema, a mí lo que me da es pena, de verdad, me parece que es lamentable y lo lamento y lo siento, ¿no? Cuando veo estas cosas en la televisión. Bueno, pero como les decía, no quiero seguir porque el interés son las científicas y creo que de eso era de lo que ustedes estaban interesados en primer lugar que les hablásemos. No sé, Melissa o el profesor Cabrera, si quiere conocer algo más de pioneras. Pero le habla Jorge Luis Yolanda, pero fíjese, Yolanda, que estoy muy de acuerdo con usted, pero casualmente, como decía Melissa, un tema o un comentario nos llevaba a los libros y al tema de que ustedes van a tratar. Fíjese, yo coincido con usted, hay una porción de jóvenes que lastimosamente, como usted lo dice, están replicando lo que ven en casa. Pero, dicho eso, creo que el aporte del libro que ustedes están haciendo y del aporte que están haciendo de las mujeres en la ciencia es sumamente interesante. Siempre, lo repito aquí, me voy a solidarizar cuando una mujer se dedica a la ciencia, ya sea, como dicen, rígidas o la ciencia más flexible, como las ciencias sociales. Pero fíjese, usted lo acaba de poner, hay dos modelos y todavía hay modelos, porque como usted lo acaba de mencionar, hay modelos de muchachos, muchachas que están estudiando, están preparándose, están abriendo fronteras, están sacando la cara por el país en muchas cosas, no solamente en la ciencia. Ayer, por ejemplo, fuimos afortunados de que, y ahí me incluyo yo porque formo parte de los medios de comunicación, de que no hiciéramos un carnaval de las muchachas jugando, peleándose por un espacio en el fútbol internacional. Lo lograron sin mucha laraca. Igual los muchachos lo hicieron sin mucha laraca. Y, ojo, el deporte es cultura igual. Y al final son ejemplos de muchachos que están tratando de hacer la diferencia en un país donde, casualmente leía un comentario argentino, en un país donde pareciera que las autoridades no han sabido sacarle provecho al talento deportivo que tienen. Oiga, también está con nosotros Vani Arrocha, ya que, como usted comentaba, señor Jorge Luis, hay que tener algunos modelos a seguir. Y este también lo podemos seguir con el libro de la primera doctora panameña, que nos puede comentar Vani Arrocha un poco más sobre este tema, quién era y quién fue. Buenas tardes. Hola, saludos a todos. Antes que hablar de la doctora, quiero terminar de decir sobre Pioneras de la Ciencia, que fue un proyecto del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, CIEP, y que fue financiado por la CENACYT. Y en ese equipo estaba Yolanda Marra, Eugenia Rodríguez y Patricia Roger y mi persona. 4 mujeres de diferentes disciplinas, una historiadora, otra antropóloga, una historiadora y yo como periodista. Entonces, sí, el inicio de Pioneras de la Ciencia nos puede decirse que fue Lidia Sogandares, porque buscando información de Lidia Sogandares o buscando también mujeres científicas en historia y antropología como Yolanda y como Eugenia que me apoyaran a terminar mi investigación, que la hice en un tiempo libre con mis propios recursos, fue que entonces surgió el proyecto de Pioneras de la Ciencia, donde se recogió a estas 24 mujeres de la ciencia, más que todo del siglo XX. Para hablar de juventud, yo estoy haciendo ya la segunda edición de la doctora, y estuve ahondando todavía un poco más de cómo incursionó Lidia Sogandares en la Federación de Estudiantes de Panamá. Y
ella fue la primera reina de los estudiantes de Panamá, no porque saliera de algo, hacer un reinado, no, tenía como norte celebrar el primer año de la Federación de Estudiantes de Panamá en 1923. Entonces, esto también habla de la visión que yo me quedo sorprendida que tenían estos hombres y mujeres panameños del siglo XX en cuanto a formación y visión de cómo querían, cómo querían ellos aportar al país. Por ejemplo, yo me quedo asombrada de Lidia Sogandares, que ha quedado en el olvido luego de 50 años, porque murió en el 71, cuando ella fue una mujer tan importante, tan mediática, porque para hacerle una comparación, hacernos así como para entender cómo era su característica, ella era la Rosa María Britton de su tiempo. Era una mujer que hablaba de salud sexual y salud reproductiva en los tiempos en que eso era un mito, era un tabú aquí en Panamá. Y en los años 30. Desde los años 30, 40, 50, ella ejerció hasta su muerte, bueno, hasta en el Hospital Santo Tomás hasta el 69, cuando se jubiló, y en la práctica privada hasta su muerte en el 71. Pero sí quisiera destacar también de ella la parte humana. Ella atendía a las mujeres, así como a la hija del presidente o a la mujer del presidente, como a la mujer del mecánico, con igual interés e igual esmero. Y con eso hago una pausa por si quieren preguntarme cualquier otra cosa referente a Lidia Sogandares. Yo no quiero preguntar, me permiten, Melissa, porque quisiera aprovechar la intervención de Vani. Lidia Sogandares es un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia. Lo que quiero decir es lo siguiente, no es que haya a ver, hay como modelos prefigurados que dicen las mujeres tienen que comportarse así, los hombres así, que eso se ve mucho en el ámbito de las ciencias, ¿no? Pero esos modelos no salen de las familias. Es que no es en la familia, ni lo que los niños y los jóvenes aprenden en la familia solo lo que influye, es que es toda la sociedad. Porque si vamos a ver los periódicos, todo, la publicidad ahora en nuestra sociedad actual, la publicidad en las televisiones, en los medios, en todos los medios, y ya no digamos en las redes, lo que se difunde en las redes sociales, lo que aparece son estas formas de ser persona, ya sea hombre, mujer o lo que sea, que son totalmente, pienso, inadecuadas, ¿no? Entonces, lo que quiero resaltar es que no es en la familia, es que es todas las responsabilidades de toda la sociedad, de distinta forma. Unos tienen más poder, y yo pienso que los medios de comunicación tienen mucho, la educación, el sistema educativo tiene mucho poder también, y no solo la familia, de modo que por eso es lo que me parece que hace que el problema sea tan serio, tan grande y tan difícil de cambiar, ¿no? Y Lidia, lo que está diciendo Vani, me parece genial. Ella es un modelo de cómo una persona se hace en un medio que le es adverso, pero fíjense, el reinado de Lidia en el año 24, creo que fue, Vani, no la escogieron porque era la más bonita, porque era la más así, la más asá, ¿no? La escogieron porque era una estudiante destacada, son otras las cualidades. Eso son los valores que no solamente en su familia, sino que en su sociedad, en su medio, se considera aceptable y se considera que se tiene que premiar y se tiene que resaltar. Solamente, disculpa, Vani, pero... No, tranquila. Me parecía muy importante el utilizar cada una de las mujeres científicas, de una forma u otra, todas tuvieron que romper muchos estereotipos y tuvieron que enfrentar muchos obstáculos, efectivamente, ¿no? Y tuvieron también muchos apoyos, ¿no? Y de eso se trata. Eso lo que demuestra, pienso, es que a pesar de todos los obstáculos, de todas las dificultades, se puede cambiar. Y así como estas mujeres científicas lograron ser científicas y investigar, estudiar, enseñar lo que les interesaba, en la rama que les interesaba, también la gente encuentra obstáculos, pero apoyos y se puede modificar. Todo esto es perfectible.
Yo creo también que lo último que te puedo decir es que nuestro aporte está en darle modelos a la juventud, modelos de mujeres en las ciencias y mujeres que no tienen, por ejemplo, yo me enteré de estas científicas en la vida, en la calle, en cualquier lugar, menos en un aula de clases. Entonces, eso es lo importante, que por ejemplo ya hay libros donde puedes buscar qué mujeres fueron referentes del siglo XX, qué mujeres fueron importantes, que construyeron, que ayudaron a construir el país. Y si no lo encuentras en el aula, pues puedes ser autodidacta y encontrarlo fuera. Así es. Creo que eso es la contribución más importante, efectivamente, lo que buscábamos con esta investigación y con este libro, ¿no? Y por eso el libro, bueno, hay una versión en Peladitas de Ciencia en la que aparece Lidia también, ¿verdad, Vani? Que es otra forma de llevar esta forma de ser mujer y científica a un nivel, digamos, de niñas o de niños, en un nivel de edad diferente, ¿no? Y Vani, yo me imagino que en este libro también está incluida quien falleció recientemente, Carmen Miró, una de las mujeres más notables dentro del tema del tema de población. Sí. Carmen Miró creó todo un hito dentro del país. También estaba recordando a la señora que incluso fundó el primer partido político en este país de mujeres. Ahorita se me acaba de perder el nombre, pero son mujeres que no son propiamente las ciencias duras, sino lo que mencionaba la señora Yolanda, las ciencias más flexibles, las ciencias sociales, donde también han destacado muchas mujeres. Supongo que habla de Clara González, pero Clara sí, González claro. Grenberg. Claro. Sí, exacto. Claro que están. Ahora, yo sí le quiero hacer una pregunta y me voy a salir un poquito del tema en sí mismo, porque es una autocrítica que yo hago permanentemente a la sociedad panameña. De todo este ejercicio que ustedes han hecho tan valioso, como un aporte más que le hacen a esta sociedad panameña personas como ustedes, ¿habrán podido determinar por qué la sociedad panameña es tan mezquina con su propia gente? O sea, lo que decía Vani, por ejemplo, ¿no? De los aportes de la doctora Sogandari, y bueno, y de todas las otras mujeres que usted han puesto ahí, y de muchísimas más que vendrán en el presente y futuro. Pero yo sí siento que la sociedad panameña somos mezquinos en reconocerle a nuestra gente sus aportes. Y yo lo digo en broma y en serio. Cuando tú revisas los monumentos de este país, hay más monumentos a extranjeros que a panameños. Y no con esto de una actitud ni chauvinista ni nada que se le parezca. Pero ¿por qué somos tan mezquinos con nuestra gente? Profesor Cabrera, sin agotar el tema, porque usted hace una pregunta muy general, yo pienso que la respuesta es compleja. Yo diría, por ejemplo, si hablamos de las científicas, nosotras nos hemos encontrado ahí con muchas situaciones. Por ejemplo, una de ellas, una microbióloga que hablaba de cómo sus pares, algunos de sus pares masculinos, la ninguneaban, por decirlo así, a ella y al resto de los equipos que trabajaban. Es decir, lo que quiero decir es que ese de por qué la sociedad panameña habría que llevarlo a los distintos ámbitos. No es igual, no hay una respuesta para todo, ¿no? En el ámbito de la ciencia nos encontramos situaciones diversas, ¿no? A veces es porque en el contexto, a las ciencias sociales, en el contexto de la época, hay ciencias que no parecen tan importantes. Por ejemplo, la sociología, la primera socióloga, Ophelia Hooper, en su momento pues no se le consideraba tan importante a esta ciencia y mucho menos si era una mujer, porque una mujer ahí haciendo eso, pues no sé, depende. Con lo que quiero decir con esto es que habría que ver cómo es que la sociedad reacciona en diferentes ámbitos. En el mundo de la política es mucho más complejo, porque aquí el tema del poder siempre en medio está quién tiene el poder de hacer algo, de decir algo, de reconocer algo o no.
Y el poder puede ser de muchos tipos. Está el poder del Claro. conocimiento o del tener una posición determinada en una institución científica, o el poder político o el poder económico. Y siempre el que tiene el poder es el que tiene eso, la sartén por el mango, la posibilidad de reconocer o no reconocer. Y también detrás de todo esto está la educación, la cultura, el conocimiento de quienes ostentan el poder, ¿no? No sé si... Sí, sí. Muy clara la respuesta. Muy clara la respuesta a pregunta muy general, pero sí amerita justamente en esos salones de clases de las universidades panameñas, de la investigación social, amerita este debate, ¿no le parece? Claro que sí. Miren, la misma Lidia Sogandares, como Vani explica en su biografía, ella estuvo en un mundo de hombres, era la única mujer. Una mujer, lo mismo que Carmen, todas estas pioneras estaban invadiendo, entre comillas, un mundo totalmente masculinizado, eran las únicas mujeres que habían ahí. Y para resistir y hacerse valer tuvieron que buscar formas distintas. Lidia, cuéntales, Vani, lo que dijo Lidia, la frase aquella que ella dijo en aquella entrevista cuando le preguntaron. ¿Te acuerdas? ¿Sabes a lo que me refiero, no? Sí. Ella dijo ya por el 59, cuando era una mujer hecha y derecha, y tenía que en Puerto Rico, en una entrevista que dio, declaró que ella nunca se había comportado como una mujer, sino como un médico, y lo dijo en masculino. También puedo decir del libro de pioneras, que por ejemplo, a Arjona, Arjona Velázquez, que fue la segunda ingeniera agrónoma de Panamá, a Chinchorro Carles, cuando la entrevistó, le dijo: usted sabe cocinar, usted sabe barrer. Y la estaba entrevistando para ser jefa de un instituto agrónomo en David, Chiriquí. Entonces, de verdad que causa, ya con los años causa gracia ver, analizar todas estas cotidianidades con las que ellas tuvieron que lidiar al estar irrumpiendo en un mundo masculinizado hasta la fecha. Pero, sí, y algunas... Vani y Yolanda, yo coincido en algo con el profesor Cabrera, y perdónenme que lo diga desde el punto de vista obviamente más de hombre. Siento que en general, no solamente con las mujeres, siento que el panameño nos sentimos orgullosos de la gente valiosa que hemos tenido. Y yo de verdad que les quito el sexo, porque así como, por ejemplo, vuelvo y les digo, yo recuerdo a una arqueóloga como la señora Reina Torres de Araúz, como la doctora Britton, que acaba de fallecer, como la doctora Miró, como Clara González. Hay también hombres muy valiosos a lo largo de nuestra historia, pero que también nos hemos ido olvidando de ellos poco a poco. Lo vamos dejando en el camino y nos sentimos como por ejemplo, yo les pongo un ejemplo, y yo creo que nos identificamos todos, los mexicanos, para ellos, Benito Juárez, que tiene su historia oscura, pero para ellos tiene una historia muy bonita. Pero ellos siguen defendiendo a Benito Juárez. Entonces, lo que decía el profesor Cabrera, nosotros somos como que en ese sentido le quitamos mérito a la gente que tiene mérito. Es irónico, ¿no? Y a los que no tienen mérito le damos mérito. Yo creo que eso tiene, voy a decir algo muy breve, Yolanda, que tiene que ver con la currícula escolar. ¿De quiénes nosotros aprendemos de historia en nuestros primeros años, en la secundaria? Si tú no tienes a esas figuras y no está actualizado, ¿cómo te vas a sentir arraigo por algo que no te lo enseñan? Y difícilmente, pues en las familias tampoco es que te lo van a menos que tus padres sean historiadores o aficionados a la historia, te lo van a inculcar. Entonces, esa es mi reflexión. No sé, Yolanda, si tenías otra. No, absolutamente de acuerdo. Yo creo que estas preguntas apuntan hacia un tema que es también muy denso y de mucha enjundia, que es el tema de la enseñanza de la historia.
y la enseñanza de la historia que comprendida no solamente como historia política, no solo personajes políticos, sino ahí tendríamos que ver artistas, literatos, gente común y corriente, ¿no? Yo diría que, bueno, ahí el sistema educativo sabemos que tiene muchos déficits y problemas, pero más allá de eso yo creo que es el enfoque que ha tenido tradicionalmente la historia en Panamá. Un enfoque, una historia que piensa solo en personajes que están en el poder y en el poder político, fundamentalmente, que resaltan solo, ponen el foco de atención en algunos de ellos y en algunas fechas. Yo creo que, y esta es mi opinión, que eso es una historia anquilosada, atrasada, que no es viva y que por eso, entre otras cosas, provoca la desafección de los estudiantes, que se aburren mortalmente cuando les hablan y parece que la historia está escrita en piedra, es esto lo que pasó en tal fecha tal y tal tratado y tal no sé qué, y punto, ya, se acabó. Y entonces se repiten una y otra vez, un año y otro año, casi que lo mismo. Estoy esquematizando y quizá también simplificando, pero por ahí va, me parece a mí, el problema o la respuesta en todo caso que yo daría. ¿Qué se entiende por historia? ¿Qué es lo que hay que investigar, que conocer? Desde los personajes, una de las pioneras nuestras es la profesora Marcela Camargo, que es... ella ha tenido un recorrido muy largo, pero finalmente ella es la que introduce la historia, el estudio de historia oral en el país. Y la historia del oral lo que quiere es recoger la historia de las personas corrientes y normales, de la historia social, la historia de los de abajo. Me parece que es por ahí que habría que buscar e investigar y buscar la respuesta a estas preguntas, ¿sí? Porque el que no se reconoce y no se identifica con algo no le interesa. Eso pasa con las asignaturas, no solo la de historia, con todo tipo de conocimiento y con todas las ideas, ¿no? Tenemos que encontrar alguna identificación con la poesía de Diana Morán o con, yo qué sé, el campesino de allá que en los años 70 creó una cooperativa y que le pasó esto y aquello. No son solamente... Por eso es que la historia de las mujeres es importante resaltarla, de la misma manera que de otros grupos marginados y que no están en la historia. La Pero historia Yolanda y Vani, por ejemplo, usted acaba de mencionar a alguien que para mí es muy maravillosa, Diana Morán. Pero, por ejemplo, ¿cómo rescatamos, más allá del colegio, cómo rescatamos este grupo de mujeres, Diana Morán, Esther María Oces, que hasta le tenían el tinte a la poetisa roja que terminó muriendo fuera de Panamá? Y un sinnúmero de mujeres valiosísimas en la literatura, en la historia, en la geografía. ¿Cómo las rescatamos más allá del sistema educativo? ¿Cómo la hacemos sentir en la población tanto masculina como femenina de lo valioso del aporte que dieron? ¿Cómo se transmite esto más allá de un libro que ustedes escribieron? Que interesante que Senacid se lo haya apoyado, pero ¿cómo lo hacemos sentir en la población joven? Porque, vale, yo creo que es importante que la población joven es la que tenga más claro esta información, ¿no? Sí, usted está planteando el otro tema que sería cómo desde la investigación, desde el conocimiento y el acrecentamiento de los saberes, de los conocimientos, cómo eso se traslada al sistema educativo y por lo tanto también a la gente normal, a la gente común y corriente. Yo creo que Vani nos podría explicar lo que nosotras desde el proyecto de Pioneras hicimos y que tiene relación también con su biografía, porque ahí está Lidia Sogandares también, que es lo que hicimos con el libro de cuentos, con el propósito de llevar esto a la escuela, con las intervenciones con los cuentacuentos, y hay otro tipo de actividades que se pueden hacer, pero eso es un problema, pero si las instituciones no están comprometidas con esto, realmente no se puede hacer. En este caso, este proyecto tuvo el apoyo de CIEPS y el apoyo de Senacid, y por eso es que puede y esperamos y está llegando más allá que otros proyectos, ¿no? Y que otras ideas. Pero Vani, yo creo que les puedes contar tú más sobre esto, que estás más involucrada que yo. El proyecto ha tenido varias etapas, Jorge Luis. Por ejemplo, antes de, cuando terminamos la investigación, hicimos foros
en 4 provincias, en Panamá, Darién, Chitré, y estuvimos en Chiriquí. David. En David, sí, en David. Y hacíamos algo, invitábamos a las estudiantes universitarias y también invitábamos a científicas actuales que en el día de hoy estén ejerciendo y estén investigando. Entonces hacíamos convivir en esas 2 horas donde presentábamos las primeras investigaciones y a ellas a contar las historias. Entonces allí había una convivencia intergeneracional, y luego también lo que hicimos fue que con el libro Peladitas de Ciencia recoge 9 historias de la vida de esas 24 pioneras. Escogimos 9 historias para llevarlas a relatos infantiles. Y ese es el libro que se llama Peladitas de Ciencia, que está descargable de manera gratuita en la página web del CIED. Y ahora se está tratando de que las científicas actuales tengan un repositorio digital en la página web de CENACYT. Es decir, pero que se ha hecho varias cosas para llegar a diferentes públicos. También nos han apoyado mucho los medios, así como ustedes, y yo creo que algo fundamental es que tuvimos el apoyo de 2 instituciones para el proyecto de Pioneras de la Ciencia en Panamá. Si las instituciones no apoyan, difícilmente nosotras nos hubiésemos quedado con los ánimos de hacer algo, pero algo que nos hubiese tardado muchos años más, o quizás no hubiésemos podido terminar, porque en esto está en cuenta el recurso. Investigar cuesta. Sí, y No, lo que quería decir además es que, bueno, y esta es una línea de investigación. El eco que ha tenido esto y la recepción tan buena que ha tenido nos ha facilitado el que consiguiésemos que CENACYT y CIEPS prolongue esta línea de investigación, que va a tener una continuidad para buscar, para seguir profundizando en el tema, ¿no? En este caso, para llegar más allá y ver más, conocer más sobre las mujeres en las ciencias sociales en Panamá. Pero Vani. sí, como decía Vani, esto es fundamental, el apoyo institucional. Muchísimas gracias a ambas por haber estado con nosotros y por habernos dado de su valioso tiempo en conversar sobre las pioneras en la ciencia y sobre personas importantes, mujeres importantes que debemos reconocer y que debemos tener presentes a lo largo de nuestra historia como país. Definitivamente que estos libros debemos tenerlos más en los colegios, que tengan más acceso y flexibilidad para que todos podamos leerlos y conocer un poco más sobre estos temas tan interesantes para todos nosotros. Muchísimas gracias por este tiempo que nos han dado. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.